En este momento, hay una verdad que se esconde en los rincones más profundos de tu alma, una verdad que pocos se atreven a enfrentar. No es una parábola, ni una metáfora. Es la aterradora realidad de que, mientras lees esto, Dios puede estar enojado contigo. No con el enojo de un padre que regaña, sino con el enojo de un juez justo que se ha cansado de tu indiferencia. La Escritura dice que Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Te has preguntado si esa ira es la causa de tus noches en vela, de tus proyectos fracasados, de la frialdad que sientes en tu corazón? Muchos viven con la ilusión de que todo está bien, pero están ciegos. Este video no es para los que creen tener todo resuelto, sino para aquellos que tienen el valor de preguntarse si la paz que sienten es real o una simple anestesia. Si crees que el infierno es solo una historia, o si la gracia de Dios es un cheque en blanco, este mensaje podría cambiar tu eternidad. Hay 12 señales que demuestran que estás en el camino de la destrucción, y solo una de ellas puede ser suficiente para sellar tu destino. Pero si tienes el valor de confrontar la verdad, te revelaré al final la única salida, la única esperanza que te librará de la ira que se avecina. Quédate. Tu alma depende de ello. La primera señal, la más sutil y quizás la más peligrosa, es la muerte espiritual interior, aunque se mantenga la apariencia de fe. Imagina una casa con las luces encendidas, la puerta pintada de colores vibrantes y el jardín meticulosamente cuidado. Desde afuera, todo parece perfecto. Pero si entras, el polvo lo cubre todo, las telarañas cuelgan de las esquinas y un silencio sepulcral te recibe. Así es la vida de un creyente que vive bajo la ira de Dios. Jesús mismo advirtió a la iglesia de Sardis: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Apocalipsis 3:1. Te vistes con las prendas de la religión, vas a la iglesia, levantas tus manos en adoración, pero dentro de ti el manantial de la vida se ha secado. Las oraciones se sienten como palabras vacías, rebotando en un techo de bronce. El estudio de la Biblia es un mero ejercicio intelectual sin sabor, sin nutrición. Sientes la ausencia de Dios, no porque Él se haya movido, sino porque tú has levantado una muralla invisible entre tu corazón y su presencia. Esta es la primera manifestación del juicio, un juicio silencioso y lento que comienza a desvanecer la vitalidad del alma. Es la condición de Sansón, el hombre de fuerza sobrenatural que, después de desobedecer, se levantó creyendo tener el poder de siempre, sin saber que el Espíritu de Dios ya se había apartado de él. Jueces 16:20. Él no lo sintió de inmediato. El poder no desapareció en un instante, se fue desvaneciendo poco a poco, hasta que un día, en la hora de la verdad, no había nada. Lo mismo pasa contigo. El Espíritu no se va de golpe, sino que su poder, su convicción, su voz se van apagando mientras tú te autoengañas creyendo que todo está bien. El Señor empieza a entregar tu corazón a la ceguera espiritual, te quita la capacidad de percibir su realidad, y te deja solo con la cáscara de la fe. No hay mayor castigo que ser dejado a tu propia suerte espiritual, con la terrible ilusión de que Dios todavía te acompaña. La segunda señal es la práctica de pecado deliberado sin arrepentimiento. La Escritura es clara, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10:26-27. Esta no es una amenaza para el que cae por debilidad y se arrepiente, sino para aquel que decide vivir en rebeldía, ignorando la voz de su conciencia y despreciando la sangre de Cristo que lo limpió. Es el caso de Saúl, el primer rey de Israel. Dios le había dado una instrucción clara: destruir por completo al pueblo de Amalec, sin perdonar nada. Pero Saúl hizo lo que creyó correcto. Se llevó el mejor ganado para supuestamente sacrificarlo a Dios, y perdonó la vida del rey Agag. Saúl no se arrepintió genuinamente. Buscó excusas, manipuló la verdad y, al ser confrontado por Samuel, su preocupación principal no era su pecado, sino su reputación ante el pueblo. Por su desobediencia, Dios le dijo: por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Primera de Samuel 15:23. Cuando Dios está airado,
su primer acto de juicio es el retiro de su gracia que nos capacita para dejar el pecado. El pecado deliberado es un portazo a la comunión. Es una decisión consciente de abrazar lo que Cristo vino a destruir. Y en esa decisión, no solo te alejas de Dios, sino que Dios, en su justicia, te deja en la oscuridad que has elegido. El corazón se endurece, la voz del Espíritu se silencia, y el placer del pecado se vuelve un ídolo que adoras. Y aunque parezca dulce en el momento, es una trampa que te conduce a una soledad espiritual de la que pocos regresan. La tercera señal es la incapacidad de oír la voz de Dios. Hay una diferencia abismal entre no entender la voz de Dios y no oírla en absoluto. Cuando Dios está airado, puede levantar un hambre de oír la palabra de Jehová. Amós 8:11. Una sequía espiritual donde su voz se vuelve inaudible, sus mensajes se sienten distantes y su guía es imperceptible. Saúl, después de su desobediencia, experimentó este silencio aterrador. Cuando los filisteos se preparaban para la batalla, Saúl intentó consultar a Dios por medio de sueños, Urim y profetas, pero Jehová no le respondió. Primera de Samuel 28:6. Imagina la desesperación. Tu vida está en juego, necesitas la dirección de Dios más que nunca, y el cielo está en silencio. No hay nada más aterrador que orar y que la respuesta sea un eco vacío. Este es un castigo severo. La voz de Dios es el pan de nuestra alma, el mapa de nuestra vida, el consuelo en nuestra aflicción. Cuando Dios te deja de hablar, te deja a la deriva en un océano de incertidumbre, donde la única voz que escuchas es la de tu propio ego, la del mundo, o, peor aún, la del enemigo que te susurra mentiras. Este es el principio de la ceguera espiritual total. Es el resultado de haber ignorado su voz tantas veces que finalmente, Él se aparta. Porque el que se niega a escuchar al buen pastor, eventualmente será dejado a la merced de los lobos. En este punto, no es solo que te hayas alejado, es que Él, en su justicia, ha aceptado tu decisión de vivir en el silencio. ¿Alguna vez has sentido que Dios está en silencio? Déjalo en los comentarios, quiero orar por ti. Es una sensación de estar solo en el universo, a pesar de que la multitud te rodee. La cuarta señal, una de las más sutiles y engañosas, es ser entregado a los propios deseos como un juicio disfrazado de libertad. Romanos 1:24 nos dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones. A primera vista, esto puede sonar como que Dios te permite hacer lo que quieres, como un padre que finalmente se rinde ante la rebeldía de su hijo. Pero es un acto de juicio. La ira de Dios no siempre se manifiesta en rayos y truenos, a veces se disfraza de una puerta que se abre a tus peores deseos. El juicio aquí es la ausencia de la restricción divina, de ese alto que el Espíritu Santo te susurra en la conciencia cuando vas a pecar. Dios retira su mano de contención y te deja a la merced de tu carne, de tus adicciones, de tus impulsos. Crees que eres libre, pero en realidad eres un esclavo que ha sido abandonado por su único libertador. Esta es una trampa mortal, porque te sientes en control, te sientes feliz, y la vida te parece una fiesta interminable. No hay remordimiento, no hay arrepentimiento, solo un constante ir tras la gratificación instantánea. Es como un náufrago que celebra porque ha encontrado un trozo de madera flotante, sin darse cuenta de que esa madera está a punto de desintegrarse, y él se ahogará en la inmensidad del océano. Crees que tu vida es tuya, que las decisiones que tomas son solo para tu felicidad, pero en realidad, te estás entregando a un enemigo que te consume lentamente por dentro, mientras te da la ilusión de que estás en la cima. Es el castigo perfecto para el que ama más su pecado que a su Salvador. La quinta señal es proyectos frustrados por descuidar la casa de Dios. En el libro de Ageo, el Señor habla a su pueblo que había regresado del exilio. Ellos estaban más preocupados por sus propias casas, lujosas y bien decoradas, mientras que el templo del Señor, su casa, permanecía en ruinas. Dios les pregunta, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de morar en vuestras casas enmaderadas, y esta casa está desierta? Ageo 1:4. El juicio de Dios fue una maldición sobre sus proyectos personales. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís
y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Ageo 1:6. Esta es una señal muy clara. Cuando la ira de Dios está sobre ti, tus esfuerzos, tu trabajo, tu dinero, todo se siente como una bendición que se desvanece antes de que puedas disfrutarla. Trabajas más duro, pero el dinero no rinde. Haces planes, pero nada se concreta. Te esfuerzas por construir tu futuro, pero el fundamento se desmorona. Es la mano de Dios obrando en tu vida para mostrarte que Él no puede bendecir tu agenda si tu corazón está lejos de Él. El principio bíblico es que, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero cuando tu corazón ha invertido el orden, poniendo tus proyectos personales por encima del reino de Dios, la ira de Dios se manifiesta retirando su bendición de tus proyectos. La vida se vuelve una constante frustración, una carrera en la que nunca alcanzas la meta, un vacío que no puedes llenar, porque estás buscando la bendición de Dios fuera de la voluntad de Dios. Y es una carrera que siempre, sin excepción, termina en fracaso. La sexta señal es sentirse cómodo con lo malo y lo pecaminoso. El profeta Isaías advierte: «Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo». Isaías 5:20. Cuando la ira de Dios está sobre ti, tu discernimiento espiritual se distorsiona. Lo que antes te causaba culpa o incomodidad, ahora se siente normal, aceptable e incluso atractivo. El pecado deja de ser un enemigo, y se convierte en un compañero de vida. Esta es una de las peores consecuencias de la ira de Dios, porque el juicio se convierte en un anestésico para la conciencia. La capacidad de discernir entre la verdad y la mentira se atrofia. Te convences a ti mismo de que lo que haces es justo, de que tus motivos son puros, de que el pecado que abrazas no es tan grave. Y en ese proceso, te alejas de la única fuente de luz que puede mostrarte tu verdadera condición. La ceguera espiritual se profundiza. En lugar de sentir el aguijón de la convicción, sientes la comodidad de la justificación propia. Te vuelves tu propio Dios, tu propio estándar de moralidad, tu propia fuente de verdad. Y en esa autosuficiencia, te pierdes en una oscuridad que te lleva a un camino sin retorno. Este es el juicio de Dios. Entregarte a la perversión de tu propio juicio, a un corazón que ha olvidado lo que es bueno y lo que es malo. Es una esclavitud que se siente como libertad. Y te encadena a una realidad que cada vez se aleja más de la santidad que Dios te ha llamado a vivir. La séptima señal es vivir sin temor de Dios. Proverbios 9:10 dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Lucas 12:20 nos advierte sobre el hombre que acumuló riquezas y dijo a su alma: «Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate». Pero esa noche, su alma le fue demandada. El temor de Dios no es un miedo paralizante, sino una reverencia profunda, un reconocimiento de su poder, su santidad y su justicia. Es saber que Él es el Creador, el Juez, el Señor de toda la vida, y que nuestra vida no nos pertenece. Cuando la ira de Dios está sobre ti, ese temor se desvanece. La vida se vuelve una carrera contra el tiempo, donde la meta es acumular placer, dinero y éxito, sin ninguna consideración por la eternidad. Vives como si el juicio de Dios fuera un mito, como si el cielo y el infierno fueran cuentos de hadas. Te vuelves arrogante en tu conocimiento, autosuficiente en tu fuerza, insensible a la presencia de Dios. El hombre que vive sin temor de Dios es como un niño jugando al borde de un precipicio, sin saber lo cerca que está de la caída. Es una vida llena de riesgos, de decisiones impulsivas, de falta de sabiduría. Y en ese camino, te vuelves vulnerable a los ataques del enemigo, a las trampas del mundo, a la autodestrucción. Porque el temor de Dios es la brújula que te guía lejos del peligro. Y sin esa brújula, te pierdes en un laberinto de decisiones equivocadas, y la única voz que te guía es la de tu propio ego. Déjame saber en los comentarios, ¿qué crees que significa el temor de Dios en tu vida? Es un recordatorio de que no eres el centro del universo, y que tus decisiones tienen consecuencias eternas. La octava señal es perder el gozo de la salvación. El salmista David, después de su pecado con Betsabé, clamó a Dios:
Devuélveme el gozo de tu salvación, y el espíritu generoso me sustente. Salmo 51:12. El gozo de la salvación no es una emoción superficial, sino una alegría profunda que nace de la certeza del perdón de Dios. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, la certeza de que tus pecados han sido lavados por la sangre de Cristo. Cuando la ira de Dios está sobre ti, ese gozo se desvanece. Las canciones de adoración se sienten vacías, la oración es una carga, y la comunión con otros creyentes se vuelve un ritual social, no una experiencia espiritual. Te sientes vacío por dentro, a pesar de que tu vida exterior parezca exitosa. Es como un río que se ha secado. La fuente de tu gozo, la presencia de Dios, ya no está en el centro de tu vida. Y en ese vacío, buscas llenar tu alma con cosas que nunca podrán satisfacerla: dinero, relaciones, placer, éxito. Es una búsqueda interminable, porque el gozo de la salvación no se encuentra en las cosas del mundo. Se encuentra en la presencia de Dios. Y cuando esa presencia se retira, te quedas con un vacío que nadie ni nada puede llenar. Es una sed que nunca se sacia, una búsqueda que nunca termina, y un alma que languidece en la desesperación. Es el juicio de Dios, y es un recordatorio de que la única fuente de alegría verdadera es Él. La novena señal es acumular conocimiento sin fruto. Jesús advirtió a los fariseos, quienes eran expertos en la ley, pero carecían de frutos de arrepentimiento. Dijo que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:22-23. La ira de Dios se manifiesta cuando tu fe se vuelve un ejercicio intelectual, una colección de datos bíblicos y teología sin la manifestación del poder de Dios en tu vida. Puedes recitar versículos, citar a teólogos y discutir doctrinas, pero tu corazón está lejos de Él. El conocimiento sin obediencia es como un arma en manos de un loco. Se vuelve una herramienta para la arrogancia, para la crítica y para la justificación propia. Te conviertes en un experto en la palabra, pero no en un discípulo de Cristo. El Espíritu Santo no te guía, y la verdad no te transforma. El juicio de Dios es permitirte caminar en la oscuridad de tu propia sabiduría, creyendo que el conocimiento es suficiente, sin darte cuenta de que el corazón es la única puerta para la presencia de Dios. Y en esa oscuridad, te pierdes en un laberinto de orgullo, de autosuficiencia, de una fe que solo tiene forma, pero sin poder. Es una fe vacía, y una fe vacía es un juicio sobre sí misma. La décima señal es acumular conocimiento sin fruto. Jesús advirtió a los fariseos, quienes eran expertos en la ley, pero carecían de frutos de arrepentimiento. Dijo que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:22-23. La ira de Dios se manifiesta cuando tu fe se vuelve un ejercicio intelectual, una colección de datos bíblicos y teología sin la manifestación del poder de Dios en tu vida. Puedes recitar versículos, citar a teólogos y discutir doctrinas, pero tu corazón está lejos de Él. El conocimiento sin obediencia es como un arma en manos de un loco. Se vuelve una herramienta para la arrogancia, para la crítica y para la justificación propia. Te conviertes en un experto en la palabra, pero no en un discípulo de Cristo. El Espíritu Santo no te guía, y la verdad no te transforma. El juicio de Dios es permitirte caminar en la oscuridad de tu propia sabiduría, creyendo que el conocimiento es suficiente, sin darte cuenta de que el corazón es la única puerta para la presencia de Dios. Y en esa oscuridad, te pierdes en un laberinto de orgullo, de autosuficiencia, de una fe que solo tiene forma, pero sin poder. Es una fe vacía, y una fe vacía es un juicio sobre sí misma. La 11ª señal es experimentar disciplina constante y correctiva. Hebreos 12:6 nos dice: Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. La disciplina de Dios no es una señal de su ira, pero la constante disciplina puede serlo. Si te encuentras en un ciclo interminable de problemas,
de crisis, de consecuencias por tus pecados, puede que Dios esté tratando de despertarte. Su ira se manifiesta en un amor que te corrige, un amor que te persigue hasta que te arrodilles. Las consecuencias de tus pecados son la voz de Dios que te grita que te detengas. Pero si continúas ignorando esa voz, la disciplina se vuelve más dura. Un problema financiero, una enfermedad, una crisis en la familia, una pérdida de un trabajo. Estas no son casualidades. Son las llamadas de Dios para que regreses a Él. Si no te arrepientes, la disciplina se vuelve un juicio. El propósito de la disciplina es la restauración, pero si la ignoras, se convierte en un camino al juicio final. Es como un médico que te dice que tienes una enfermedad grave y que necesitas un tratamiento urgente, pero tú lo ignoras y sigues con tu vida normal. La enfermedad se vuelve más agresiva, y un día, será demasiado tarde. La ira de Dios es el amor que te advierte, una y otra vez, con consecuencias cada vez más graves, hasta que finalmente, no queda nada que decir. La 12ª señal es carecer de una carga por las almas perdidas. En Ezequiel 36:26, Dios promete: os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. La ira de Dios se manifiesta cuando tu corazón se endurece. No sientes compasión por los que sufren. No te duele la condición espiritual de tu familia, de tus amigos, de tu comunidad. El infierno ya no te parece una realidad, sino una historia para asustar a los niños. El amor de Dios por los perdidos, que se manifestó en la cruz de Cristo, no te conmueve. Has perdido la empatía, el anhelo de que otros conozcan a Cristo. Y ese es el corazón de Dios, un corazón que busca, que sufre, que ama a los perdidos. Si no tienes esa carga, tu corazón está lejos de Él. Y la ira de Dios se manifiesta en el silencio de tu alma. Por último, la 13ª y final señal es instalarse en la frialdad espiritual sin urgencia de volver. Romanos 13:11 nos dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cuando el juicio de Dios está sobre ti, pierdes la urgencia de buscarlo. Te sientes cómodo con tu vida espiritual mediocre. La frialdad se vuelve tu nuevo hogar, y no sientes la necesidad de volver a la pasión, al fuego, al primer amor. No hay dolor, no hay desesperación, solo una resignación silenciosa. Y el juicio de Dios es dejarte en esa resignación, hasta que tu corazón se endurece por completo. Pero aún hay esperanza. La ira de Dios no es su última palabra. Es su última llamada. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Primera de Juan 1:9. Y la cruz de Cristo no es un recordatorio de la ira de Dios, sino de la gracia que la apacigua. Es la única puerta de escape, la única esperanza de vida, la única verdad que te puede liberar. Porque Cristo en la cruz abrió sus brazos, no para alejarte, sino para atraerte a Él, y en ese abrazo, restaurar tu alma para siempre.